continuar con el factor K. Ya habíamos señalado que este factor tiene sus inconvenientes, o tuvo sus inconvenientes inicialmente, porque de entre los datos que se pedían en esta ecuación, esta es la ecuación original para la determinación de K, y se requería de contar con la información. Digamos, para calcular M no había problema porque teníamos el porcentaje de limo y el porcentaje de arcillas. No había problema para materia orgánica, código de estructura. Ahí ya empezamos a patalear. Entonces, la permeabilidad del suelo, bueno, también tuvimos algunos inconvenientes. Debido a esta situación y ya que se necesitaba de otros datos más precisos, ahí tenemos los datos de estructura. Sabemos que la estructura es una característica cualitativa. Digo, así sabemos que, pues que no se puede cuantificar tan fácilmente como el caso de la textura. Sin embargo, se ha buscado alguna salida, y los estudiosos, bueno, han buscado medir algunos tamaños y darles un código, un valor a esa estructura, dependiendo del tamaño. En este caso, los problemas, los códigos de permeabilidad, pues están considerados en el cuadro. Se habla de estos valores porque se tiene que utilizar ese dato de permeabilidad. Y entonces, teniendo la información de la textura del suelo, teniendo esa información, nosotros ya podíamos asumir un valor de permeabilidad. Entonces no era tan indispensable determinar ese valor. No era tan indispensable medir la infiltración para después conocer la permeabilidad de ese suelo. Normalmente el dato de conductividad hidráulica se mide en laboratorio, pero ya se hace con muestras alteradas. ¿Sí? Son muestras que se tamizan y bien. Pero entonces regreso. Si nosotros tenemos el dato, tenemos la información de textura, ya podíamos asumir el código correspondiente a permeabilidad. ¿Y dónde se utilizan estos datos, esta información? Pues se utiliza en este cuadro, que fue como inicialmente nos presentaron esta información. Entonces, se llama nomograma para la determinación de K. En el primer gráfico, la idea era entrar ahí con porcentaje de limo y arena muy fina. Ahí era uno de los problemas, porque decíamos que recién se conoció la ecuación, o que se quiso aplicar en México, allá por 73, 75. Nosotros, pues prácticamente no hacíamos separación de arenas.
porque usábamos el método de Boyucos, que solamente determinaba arena, limo y arcilla. Entonces aquí teníamos el primer inconveniente, o tuvimos ese problema. Con las arenas, porcentaje de arena, pues bueno, no había problemas. Luego, el porcentaje de materia orgánica. Con esos tres datos, podíamos llegar a un primer valor de K. Pero después se consideró importante añadir los datos de estructura, como ya se les ha mencionado. Bueno, buscar algunos valores según la estructura de ese suelo. Después nos vamos hasta permeabilidad, y conociendo la textura, bueno, podíamos asumir algún tipo de permeabilidad, y de esa manera llegar finalmente al valor de K, al valor de erosionabilidad. Esta fue la forma original en la que se tenía que trabajar con la información, con esos datos, para llegar al valor de K. Debido a esos inconvenientes, bueno, entonces ya a partir de 1975, se empezaron a buscar alternativas, formas de poder encontrar esos datos que permitieran solucionar la ecuación. Y de esa forma dijeron, bueno, vamos a buscar una alternativa. Y la alternativa fue que nosotros pues tenemos un gran inventario en nuestro país, y seguramente ustedes han utilizado una carta edafológica. Una carta edafológica que fue últimamente editada por INEGI, anteriormente tenía otros nombres, nombres de esa institución. Entonces, se tiene esta información, y para cada carta, para cada carta, existe toda una nomenclatura. Digamos, esta es una porción de la carta nada más. Esta es una porción. Pero una carta edafológica contiene una leyenda, así como las cartas topográficas que seguramente han manejado también. ¿Sí? Tienen información. Bueno, sabemos que ahí está esa información y existe. Y entonces, ¿qué uso darle? ¿Qué uso darle a esa información que ya se tiene? Bueno, entonces, y sabemos que cada suelo, en este caso cada color corresponde a un suelo. Y a cada suelo le corresponde una clave. Le corresponde una clave a cada suelo. ¿Sí? Cada color tiene su clave correspondiente, porque son suelos diferentes. Y de manera esquemática podemos encontrar esto, ¿sí? Podemos encontrar, aquí estoy ejemplificando los diferentes colores, y para cada uno una nomenclatura que podemos encontrar en el mapa, una nomenclatura de color, perdón, en cada color. Y cada letra mayúscula con su correspondiente minúscula se refiere a una unidad de suelo. Es el nombre de un suelo. Digamos aquí RE es el nombre de un suelo,
I es el nombre de un suelo, PV, el nombre de un suelo. Luego encontramos una diagonal. O sea, todo esto aparece en la carta edafológica. Aparece una diagonal con un número y una letra minúscula, ¿sí? Ese número puede ser un 1, un 3 o un 2, ¿sí? ¿Les viene a la mente a qué se refiere ese número? Sí, alguien se... También sería como otra clasificación, ¿no? Yo creo, el grado en el que está presente este tipo, o quizá la, ¿cómo se podría decir? La calidad. Bueno, me refiero más como si es arcilloso, supongámoslo así. Podría estar arcilloso joven o arcilloso que ya lleva bastante tiempo ahí y pues va avanzando o va siendo mayor según el número que esté representado. Muy bien, ¿cierto? Tiene que ver con la textura, ¿sí? Ya, esto es, recuerden que mencionamos en la clase pasada o antepasada que, que la FAO solamente maneja 3 clases texturales. Gracias, gracias, es correcto, se refiere a la textura del suelo. Entonces, eh, la clasificación americana, la clasificación americana maneja los... ¿Cuántos grupos texturales encontraron en el triángulo? Porque esa es la clasificación americana, ¿sí? Alguien contó 12. 12, profe. 12 grupos texturales en el triángulo de texturas. Y recuerden que mencioné que la FAO solamente maneja 3 clases texturales, ¿sí? 1 para textura gruesa, 2 textura media y 3 para textura fina. Entonces, a eso se refiere, a la textura del suelo. Y la letra que le sigue, bueno, pues intenta dar una ligera idea de las condiciones del terreno. Digamos, la A es como plano, medio ondulado. La letra B es un poquito más fuerte la ondulación. Y la letra C son terrenos accidentados, escarpados, ¿sí? Pero aquí a nosotros nos interesa conocer bien las letras mayúsculas con su correspondiente letra minúscula, ¿sí? Entonces cada una de ellas pues corresponde a una unidad de suelo. ¿Mm? Digamos aquí en el color rosa tenemos BV más E. Entonces, nada más por señalar, corresponde a un cambisol vértico y la E corresponde a una rencina. Claro, una persona que maneja estas claves ya sabe sin ver el número, ya sabe a qué texturas puede encontrar. Pero como no todos somos edafólogos, bueno, aquí nos ponen la condición de textura. Y entonces nos dice que este suelo, ¿sí?, es arcilloso, tiene una textura fina, y se encuentra en un lugar uniforme, plano. Bien. Es importante recordar estas características porque vamos a hacer un cálculo al respecto. Bueno, entonces, ya tenemos esa nomenclatura que aquí no se alcanza a ver. Aparece la nomenclatura en cada color, pero no lo alcanzamos a distinguir. Por eso es que puse ese esquema para poder eh, hacer la observación. Pero ¿cómo vamos a calcular? ¿Cómo de aquí vamos a calcular el valor de K?
¿cómo vamos a calcular la erosionabilidad de ese lugar? Vamos a utilizar, el cuadro que voy a mostrarles a continuación. Entonces, vamos a ver este dato, ¿sí? Que es BV más E. Entonces, en el cuadro aparece una B, una BE, ¿sí? Y por aquí aparece una BV. En la columna, en las tres columnas siguientes de la derecha de esas claves donde dice, la primera columna dice orden, la segunda columna dice textura, y tiene una G, tiene una M y tiene una F. Bueno, entonces la G significa textura gruesa, M textura media y la F textura fina. O si los convertimos en números, bueno, sería 1, 2 y 3. Y luego en la cuarta columna nuevamente se repite orden y luego otra vez textura, ¿sí? Porque son muchas órdenes de suelos. Bien, entonces aquí tenemos ese dato de BV y ¿qué número tenemos después de la diagonal? Está la diagonal y después tenemos un número 3, ¿sí? Tenemos BV y diagonal 3. Bueno, entonces abriendo bien los ojos, encontramos con que BV, nos vamos a la columna del número 3 o de textura fina y corresponde a punto 0.26. Si gustan anotar ese dato, es punto 0.26. Ahora vamos a buscar la otra letra, que es E, y con el mismo número, diagonal 3. Entonces, esa E de E, ABCD, está en abecedario esto, CDE. Aquí está E, y la E no tiene letra minúscula, es simplemente la E mayúscula. Es una rencina. Y nos vamos a buscar su valor en la columna de F, y es 0.007. 0.007. Bueno, entonces, para este caso, tenemos dos datos. ¿Sí? Verifiquen, por favor. Vamos a sumar esos datos. Aquí está. A ver si es correcta a ver si es correcto el resultado. 0.026 más 0.007. Y el resultado lo dividimos sobre 2 y obtenemos el valor de K. Ese sería el valor de K. Entonces, rectifiquen, verifiquen, por favor. Verifiquen con sus calculadoras. ¿Y por qué sobre 2? Me podría decir alguien, no, pero después de la diagonal hay un 3. Y aquí dijimos, el número corresponde a textura. Entonces lo vamos a dividir según el número de órdenes. Aquí son 2 órdenes de suelo, entonces sobre 2 para sacar el valor. Aquí son 3 unidades de suelo, y el valor de textura es 1. Entonces, como son 3 unidades, hay que dividir sobre 3 para obtener el valor de K.
Bien, con este ejemplo de BV más E diagonal 3, entonces tenemos ese dato de 0.016, que es el valor de K. Y de esa manera vamos consiguiendo los datos de cada color, de cada unidad de suelo, y al final vamos a obtener algo como esto. Ya no un mapa de nomenclatura, ya no un mapa de colores, sino un mapa de valores de K. Un mapa de valores de K. ¿Sí? Entonces ayer ustedes hicieron el cálculo del factor R para 500 milímetros y para 3000 milímetros. ¿Sí? Para una zona 8 y para una zona 12. Ahora vamos a, a recordar cómo está conformada la ecuación. La ecuación, recuerden que es A igual con R por K por LS por C por P. ¿Qué significa? ¿Qué vamos a hacer aquí? Es una ecuación multiplicativa. Vamos a multiplicar entonces el valor de R por el valor de K. Vamos a ustedes por ahí en su cuadernito, multipliquen el resultado que obtuvieron, el valor de R para 500 milímetros, el valor de R para 3000, y vamos a multiplicarlo por K con valor de 0.016, ¿sí? Con valor de 0.016. Y me dicen, por favor, cuánto les da, cuánto les resulta. Y quien me dé el dato, por favor, me dice su nombre. Vamos a multiplicar K por R, profe. Es K por R. El valor de K por el valor de R. Como son dos valores de R, profe, serían dos multiplicaciones, ¿cierto? Sí, sí. O sea, son El dos. primero Es un me valor sale 29.05, ¿Para cuál? el de la región 8. Región 8, 29.05. Punto 05. A ver, por favor, ahí verifiquen, jóvenes. Eleuterio, ¿verdad? Sí, a mí también me salió lo mismo. Sí, profe. Muy bien. Y ahí, a ver, con el otro, por favor. Y con... El 2 era que se multiplicaba por 3000, ¿verdad, profe? el valor de... el De la valor que región hayan, 12. a ver, el valor que hayan obtenido de R, R ya lo calcularon ayer con la ecuación, a ver, vamos a retornar tantito. Maestro, a mí en Díganme. 3000 de la región 12 me salió 991.81. 991.81. 81. Sí, Sí. ¿Quién fue? ¿Naila? Correcto. A ver, entonces la región 12. A ver, bueno, estoy retornando un poco para que no nos equivoquemos. Ayer ustedes calcularon el valor de R, que aquí aparece como Y,
incorporando los valores de precipitación de 500 para la región 8, que lo incluyeron, bueno, que multiplicaron aquí, introduciendo ese dato de 500 en X, 500 para la región 8, y obtuvieron un valor de Y, que en este caso es R. Y un valor otro valor de R con precipitación de 3000 para la región 12. Entonces, cada región tiene su ecuación, ustedes ya lo aplicaron y ya obtuvieron un valor de R. Ese valor de R ahora, a cada valor de R, lo estamos multiplicando por lo que se obtuvo de esta unidad de suelo, que es K, y para el ejemplo es 0.016 al valor de K. Entonces ya rectificaron, verificaron. Aquí me dieron sus datos para la región 8, 29.05, y para la región 12, 991. La multiplicación de R por K. ¿Es correcto? Sí, profesor. Muy bien. Entonces ahí vamos avanzando. Y de esa manera entonces obtenemos los diferentes valores que pudiéramos encontrar de K según las unidades. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si... si al hacer los cálculos aquí vemos que son diferentes suelos, tiene diferentes unidades, pero por una coincidencia, al hacer los cálculos, que aquí, bueno, aquí ya vimos que nos dio 0.016, y que aquí en este suelo, color medio amarillito, que nos diera también 0.016. ¿Qué hacemos cuando tengamos que generar el mapa? Entonces, en lugar de 0.021, que también fuera 0.016, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente ya para el valor de K, de ambas unidades, pues va a ser uno solo, va a ser un solo valor. Eso significa que hay que eliminar este límite, esta línea, esta raya, y queda como una sola unidad de K, un solo valor. Eso puede ocurrir, puede suceder. Muy bien, entonces avanzamos. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el valor de LS? Bueno, como no estamos en el terreno y no tenemos otros datos, vamos a considerar un solo valor de X. X aquí se refiere a la longitud de la pendiente dividido sobre 22.13, todo eso elevado a la M, a una potencia. ¿Sí? Todo eso elevado a la M. Y luego se tiene 0.43 más 0.30S más 0.043S al cuadrado. Esto sobre 6.613. Estos son datos originales. El caso del 22.13 es una constante que se trabajó en las parcelas de medición donde se generó la ecuación. Esas fueron las dimensiones que se utilizaron. Entonces tenemos X, que es longitud de la pendiente, S, que es la pendiente del terreno en por ciento, y con ello podemos calcular LS, longitud y grado de la pendiente. Decíamos, M es un exponente que está en función de la
de la pendiente del suelo. Exponente que está en función de la pendiente del suelo. ¿Sí? Y está elevando a la potencia toda esta fracción. Bueno, entonces para fines prácticos de cálculo, vamos a considerar una longitud de 90 metros. Una longitud de 90 metros con 12% de pendiente. La longitud 90 metros. Y la S 12%. Y entonces apliquen por favor la formulita y me dicen qué valor tiene. ¿Ese de cuánto, profe? S 12%. Ok, gracias. Profe, Dígame. a mí me salió 1.54. 1.54. A ver, vamos a esperar a que nos confirmen. Nos confirmen este dato. Sí, profe, igual 1.54. 1.54. Bueno, entonces ya tenemos dos datos semejantes. Correcto, gracias. ¿Quién fue? Seila. Seila y ¿quién más? ¿Quién fue el compañero que nos confirmó ese dato? Josué. Pues, gracias, José. Bien, entonces tenemos dos datos confirmados. 1.54, ya espero que los demás obtengan también esa misma información. Ahora, ya tenemos el resultado de R por K. Ahora, ese resultado que me dieron hace rato de 29, algo así, 29.5 para la región 8 y 991 para la región 9, hay que multiplicarlo por 1.54 por LS. R por K por LS. ¿Sí? Y a ver cuál es el siguiente resultado. En la región 8 sería 44.73. 44.73. Confirmen, por favor. Sí, profe. Bien. Y en la región 12 es 1356. 1517.6. Sí. 1500. 1517.6. Sí. ¿Quién me está dando este dato, perdón? Solís Márquez. Gracias. 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 Bien. Entonces tenemos
tenemos esta información? Bueno, cuando nosotros hemos multiplicado R por K por LS, hablamos de riesgo de erosión, o también se le conoce como erosión potencial. ¿Sí? Riesgo de erosión o bien erosión potencial. Cuando obtenemos el producto de R por K por LS, quiere decir que estamos considerando la lluvia, el suelo y el terreno. Pero el terreno, ¿en qué condiciones? Nosotros aquí señalamos un largo de la pendiente y del terreno y una pendiente, un largo y una pendiente. ¿Cómo se imaginan ese terreno? ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones está ese terreno? Ya nos imaginamos que tiene una inclinación. Hay una inclinación. Pero ¿tendrá vegetación nativa? ¿Tendrá cultivo? ¿O es un terreno sin vegetación? Tal vez con poca vegetación. Con poca vegetación. Bueno, pero para el 12% también se podría considerar que aún es altamente laborable. ¿Es laborable? ¿Correcto? Bien, es correcto, la respuesta es laborable. Sin embargo, cuando hablamos de erosión potencial o riesgo de erosión, consideramos que es un terreno que no tiene cobertura superficial. ¿Sí? Un terreno que está al desnudo, que no tiene nada sobre la superficie, está sin camisa. Enseguida vamos a ponerle su protección. Pero hasta aquí entonces, R por K por LS se refiere a erosión potencial o riesgo de erosión. Eso es lo que se puede perder para estas condiciones si el terreno está totalmente desprovisto de cobertura. Bueno, entonces ahora vamos a buscar a ver qué vegetación le ponemos. A ver qué, como les dije anteriormente, el valor el siguiente factor es C. C de cobertura, de cubierta, de manejo de la vegetación. Y esos datos los tenemos tabulados. Vamos para allá. Sí. Entonces, perdón. ¿Cuánto fue lo que, a ver, me pasó esto? ¿Cuánto fue lo que utilizaron para el factor, de 12% dependiente? ¿Qué valor de M utilizaron? Perdón, profe. Sí, en el cálculo que acaban de hacer, ¿qué valor de M utilizaron? Entonces, a lo mejor se me pasó a proyectar este cuadro. A lo mejor hay variación en, en los resultados de LS que me han proporcionado. Por la pendiente, Sí, hay mucha variación, profe. ¿sí? Y Sí. entonces,
Por la pendiente, aquí en el ejercicio dijimos 12% de pendiente. Y aquí se habla de que si si la pendiente es mayor que 5%, el valor de M es 0.5. Es 0.5. Entonces pueden rectificar, por favor, ese valor de M. Aquí es un exponente después del resultado que obtengan de ese, ¿cuánto dijimos? 90 sobre 22. Eso elevado a la 0.5. O simplemente le sacan raíz cuadrada. Seguramente va a haber modificación en el resultado. Profe, a mí me da como 3.11. Ajá, 3.11. Confirmamos. Si ese dato es correcto de 3.11, significa que el producto de R por K por LS se incrementa. Si no me equivoco, en la primera será 3.56, profe. 3.56. ¿Cuánto le dio la compañera? Sí, es correcto. 3.11 nos dijo. Y tenemos otro de 3.56. A ver, ¿quién más verifica ese resultado? Profe, Sí. a mí me salió 3.13. 3.13. Entonces, ahí la llevamos, tenemos tres datos. 3.11, 3.56, 3.13. Pero tenemos dos datos aproximados. Tenemos dos datos aproximados, 3.11, 3.13, 3.1. Vamos a tomar ese valor de 3.1. Entonces rectifiquen por favor su operación R por K por LS. LS con 3.1. En la región 8 sería 90.05. Sí, profe. 90.05, ¿correcto? Y en la región 12 sería 3074.61. 3.074. Sí, .61. Ok. Lo podemos redondear a 75. Muy bien. Bueno, ese es el riesgo que tenemos, el riesgo de erosión. Es el riesgo de erosión. Bueno, entonces avanzamos con el valor de C. Con el valor de C. A ver qué hacemos con la cobertura. Hay varios datos, varios cuadros. Aquí les presento algunos solamente. En el caso de la FAO presenta esta condición y uso con su correspondiente porcentaje de cobertura. Habla de pradera, de bosque con sotobosque y de bosque sin sotobosque. Y los porcentajes correspondientes de cobertura superficial. ¿Sí? Entonces, seguramente ustedes se acuerdan cómo se hacen las evaluaciones de cobertura de un terreno. Hay también diferentes métodos y cualquiera
nos puede dar un porcentaje y con ello, pues viendo el terreno, sabemos qué tipo de vegetación hay y ahí podemos obtener el valor de C. Ese es un cuadro que proporciona la FAO. Este es otro cuadro que da la misma FAO, ¿sí? Con diferentes condiciones, con cultivos diferentes, y nos proporciona un valor de C. Wishmeyer directamente, autor de la ecuación, también proporciona un cuadro para diferentes condiciones, diferentes coberturas, y nos proporciona ese valor de C, factor C. Dos personas que se han dedicado al estudio de la conservación, trabajos de conservación de suelos, verificación, pues han establecido, o sea, en general, que esto también tiene su riesgo, porque consideran una cobertura del 80% para México, o sea, algo muy, muy general, y establecen su valor de factor C para las diferentes condiciones del sitio, ¿sí? Para vegetación natural y para agricultura de temporal, donde se practica agricultura de temporal, desde luego. ¿Qué más? Bueno, esto ya es para el valor de P. Y hay otros datos, hay otros valores de C. Hay más cuadros que no los presento. Bueno, vamos para seguir con el ejemplo, para no irnos tan lejos de estos cultivos que tenemos aquí listados. ¿Cuál les gusta que tomemos? Según ustedes han visto, según conocen. ¿Podría ser maíz? Podría ser Porque tiene una maíz. inclinación, y muchas veces se planta maíz en las pendientes. Correcto. Sí, puede ser maíz. Puede ser maíz, entonces, ahí en el caso de maíz tenemos un rango de C, de punto 47 a punto 67. Y sabemos que siempre pues tenemos que acomodarnos a los datos que tenemos y podemos ahí tomar el valor medio, para maíz, que sería punto 57. Bien, entonces, este resultado que ya tenemos de riesgo de erosión, ahora multiplíquenlo por el valor de C, que en este caso sería punto 57, y a ver qué nos reporta. Maestro, En la región 1 sale 51.33. en la región 12 sale 1752.54. 1752.5. 52. Ok. ¿Qué pasó qué ha pasado con esos valores? De 90 a 51 y de 3000
a 1752. ¿Qué idea nos da la cobertura? Quizá está aumentando. Está disminuyendo. La erosión, la cantidad de suelo perdido, disminuye. Bueno, si consideramos, vamos a algo tupido, si consideramos que en lugar de maíz se siembra cebada, a ver, hagan esa operación y a ver qué ocurre, a ver cuánto varía. La cebada tiene un rango de 0.17 a 0.20. Entonces pueden utilizar 0.185 y a ver cuánta es la variación. En la región 8 sale 16.66, profe. En la región 12 sale 568.80. 568, ya ha bajado bastante. Entonces, vean ustedes aquí la importancia que tiene el contar, el tener con una cobertura superficial. Y por eso es que dependiendo del cultivo, dependiendo de la cobertura que brinda cada cultivo o cada tipo de vegetación, se da un valor de C. Bien, entonces ya le dimos el valor a C, ya variamos la pérdida de suelo y vamos ahora con el último factor, el factor P de prácticas mecánicas. Y para ese caso tenemos que considerar la pendiente. Cultivo en contorno se refiere a cultivo surcado al contorno. Cultivo en contorno. La pendiente que mencionamos para el ejercicio es de 12%. Aquí tenemos un rango de 8 a 12%. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de P? ¿0.60? 0.6, ¿correcto? Entonces, ahora esos valores que ya me dieron, los últimos datos de que fue 16 y, bueno, los dos últimos, a ver cuánto más varía. Multipliquemos eso por el valor de P. Disculpe, maestro, me confundí. ¿Qué teníamos que multiplicar? ¿Es el 0.6 por cuánto? Los dos últimos datos que me dieron, o sea, puede ser con el último dato de la operación con el maíz o de la operación con la cebada. En el de la cebada de la región 8 sale 9.996. 9. El de la cebada de la región 12 sale 341.28.
341. Ajá. Ya ha variado bastante. Esto es pensando en que solamente se ha surcado el terreno, ¿sí? Ya le pusimos cobertura a un tipo de cultivo y se ha surcado. Ahora, si combinamos algo más, bueno, esto es lo más económico, lo viable. Pero también se da la opción de hablar de terrazas, ¿sí? Hablar de terrazas. Entonces, hay diferentes tipos de terrazas. Tenemos, para el ejemplo, vamos a considerar una de las alternativas menos caras dentro de las terrazas, porque las terrazas de banco son muy caras. Ujú. Vamos a considerar la terraza de canal amplio. Entonces, ese dato que han obtenido, pueden aplicarle la multiplicación por punto 12. Por punto 12. Punto 12 por el último valor Para de cebada, las prácticas, las mecánicas, profe. Sí. Lo último, Y la los región 8 me salió 1.19. la ¿cuánto? región 12 me salió, bueno, ¿Cuánto la la región región 12 me 12? salió 40.95. 40.95, sí. Y la región 8 como punto y fracción. 1.19. Ujú. ¿Punto 19? Sí. Bueno, Bueno, vean punto 20, ustedes. se cierra punto 20. Sí. Bueno, la idea aquí es que ustedes se dieran cuenta cómo es que manipulando, manejando, buscando alternativas, podemos con esta ecuación, con este modelito, podemos encontrar una posible solución al problema erosivo. Desde luego decíamos, hay que buscarlo o según las condiciones económicas, desde lo más sencillito hasta lo más sofisticado. Aquí estoy considerando bueno, ya nos fuimos un poco a lo sofisticado al hablar de terrazas. Sí, ya más adelante hay un equipo que me parece que va a hablar un poco sobre prácticas de conservación, algo así. Bueno, eh, esto significa que a ese terreno le estamos construyendo terrazas, se le construye terraza, pero a la vez, dentro de cada terraza, porque eso tiene un ancho, cada terraza tiene una amplitud, entonces dentro de cada terraza se hace un surcado, ¿sí? Entonces se están combinando terrazas, más surcado, más cobertura superficial, que puede ser maíz, que puede ser cebada, que puede ser frijol, más maíz, etcétera, etcétera. Y de esa forma son alternativas que estamos tratando de encontrar para disminuir la erosión. Vean ustedes cómo nos fuimos desde el 90, algo así, 90, y de 1500 hasta menos de 10, menos de 1 inclusive, hasta 40. Es mucho lo que alcanzamos a bajar. Aquí quiero introducir un concepto más. Quiero introducir un concepto. Se habla de límite permisible de erosión. Límite permisible de erosión. ¿Qué significa? ¿Qué significa ese límite? Significa que nos podemos,
dar el lujo de permitir que se pierda hasta cierta cantidad de suelo. Para el caso de erosión hídrica, nosotros podríamos permitir que se perdiera hasta 20 toneladas por hectárea al año. ¿Sí? Y en el caso, para este ejemplo que hemos revisado, sin el uso de la terraza, ya tenemos un dato menor de 20 para la región 8. Pero para la región 12 nos estamos acercando a 20 utilizando terraza. Pero no solamente esa es la alternativa, porque decíamos, en el caso de cultivos, se pueden hacer asociaciones, se pueden intercalar las prácticas, se pueden hablar de surcado, de fajas. Entonces son combinaciones que se pueden hacer. Y eso nos va a permitir acercarnos a ese límite permisible de erosión. Lo máximo que podemos permitir que se pierda. 20 toneladas por hectárea para erosión hídrica, que es lo que estamos revisando. Entonces ya nos acercamos, vean ustedes esa cantidad de suelo en erosión potencial, 1500, y bajarlo hasta 40. Y es una erosión, digo, para estos números es elevado, muy elevada esa pérdida, pero suele suceder, suele ocurrir en algunas regiones. Bueno, vamos a ver qué otra cosa tenemos a la mano. Creo que nada más. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve la ecuación? Una, para predecir la pérdida anual de suelo. Para predecir. Porque pues podemos trabajar muestras. En laboratorio nos podemos adelantar. Nos permite seleccionar prácticas de conservación. Seleccionar cultivos, el manejo que se le debe dar. Y cómo pueden aplicarse o alternarse las prácticas, lo que ya les he mencionado. Entonces, desde luego, es una gran ayuda que esta ecuación, dependiendo de cómo se utilice, nos da estas ideas, pero se debe tomar con reserva, ¿no? O sea, no es la solución al 100%, es un apoyo, es una ayuda. ¿Sí? También, pues no hay que, como dicen muchos, no hay que casarse con un solo modelo, con una sola forma de calcular la pérdida, en este caso pérdida de suelo, pero es de las que hemos aplicado nosotros en el Departamento de Suelos, con los ajustes que estos últimos que se han hecho, nos ha funcionado, nos ha dado buenos resultados. ¿Bien? Y pues tan es así que mucho de esto también se aplicó para la generación del mapa de erosión nacional, de ese mapa que nos presentaron sus compañeros en clases pasadas. Bien, jóvenes, hasta aquí, ¿hay algún comentario? No, maestro. No hay. Bueno, entonces, con que haya quedado clara el procedimiento, que haya quedado claro, que se hayan comprendido cómo hacer esta estimación, cómo aplicar la ecuación,
porque es dentro del trabajo final que vamos a realizar, parte de ello va a corresponder a la aplicación de esta ecuación en cada uno de sus lugares de origen. Ya más adelante, ya les comentaré qué otros puntos, qué otros datos deben considerar o deben tomar para ir armando ese trabajo final que van a hacer. ¿Bien? Correcto, si no hay preguntas, comentarios, dudas. Le dejamos la invitación a su compañera Naila para que el próximo lunes ya llegue puestísima, y los equipos, me parece que 11 y 12, déjeme verifico. Equipos. El 11 ya pasamos. ¿El 11 ya? ¿El 12? Sí, ya. ¿El 12 también? ¿Equipo 12? Bueno, a ver aquí, equipo 12. ¿Quiénes fueron los del equipo 12? Bueno, entonces, para que lleguen preparados el día lunes 13, 14, estos equipos. Bien, nos estaremos entonces escuchando, viendo en la medida de lo posible, que a veces no es tan posible abrir las cámaras. Ahora estoy acá sombreado. Acá tengo que estar escondido porque, y tampoco puedo hablar demasiado fuerte porque estoy en un ciber. Estoy en un ciber y esto es algo complicado. Hay muchos usuarios. Jóvenes, nos estaremos viendo, escuchando, y cuídense, pásenla bien. Nada de exceso. Cuídese, maestro. Luego nos vemos. Bye. Hasta Gracias, luego, profe. profe. Cuídese. Tenga bonito día, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, profesor. Muchas gracias.